que el Señor les bendiga. Mi nombre es Richard Rodríguez y somos la Iglesia de Dios Central de San Antonio, donde nos pastorean los hermanos José Daniel y Socorro Montañez. Como siempre, primeramente quiero darle gracias a Dios que me da la oportunidad nuevamente de estar aquí con ustedes a través de las redes sociales, compartiendo la palabra del Señor. Y también quiero agradecer a los pastores que me dan su confianza de yo poder estar aquí compartiendo con cada uno de ustedes. Y en el día de hoy vamos a continuar con la serie que comenzamos hace 2 semanas atrás, bajo el tema La santidad de Dios. Y la semana pasada estuvimos estudiando sobre los ángeles, los serafines. Y estudiamos que la palabra serafín significa brillante, ardiente, los que arden. También estuvimos estudiando cuál fue la reacción de estos ángeles ante la santidad y la gloria de Dios, qué fueron lo que ellos hicieron. También estudiamos la diferencia entre los serafines egipcios con los serafines celestiales y vimos que los serafines egipcios no resplandecían. ¿Por qué? Porque la gloria de los reyes y los faraones de Egipto es insignificante. Pero al ver a los serafines celestiales, vemos cómo ellos brillaban, cómo ellos ardían, porque estaban realmente frente a la santidad y a la gloria del Dios vivo, el Todopoderoso. Y también estuvimos estudiando de cómo es tan grande la gloria de Dios y su santidad, que los serafines tenían que cubrirse, se cubrían sus rostros, también se cubrían sus pies y tenían que utilizar una herramienta para poder agarrar el carbón encendido que se encontraba en el altar de Dios. Así es tan grande la santidad de Dios que ellos se sentían que no podían ver el rostro de Dios. Y nos quedamos la semana pasada con una pregunta. ¿Qué es lo que ocurre con nosotros cuando estamos frente a la santidad de Dios? Y eso es lo que vamos a estar estudiando en el día de hoy. Pero primeramente vamos a orar en esta mañana. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por tu amor, gracias por tu bendición. Gracias por permitirnos estar aquí nuevamente para adorar tu nombre. Señor, te pedimos que se haga tu voluntad, Señor, que sanes al que esté enfermo, mi Dios, que libertes, Señor, al que esté atado, Señor, que traigas paz al que no tenga paz, Señor, y sobre todo que traigas salvación al que necesite de tu salvación, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Qué es lo que ocurre con nosotros cuando nos encontramos frente a la santidad de Dios? O sea, ¿qué es lo que ocurre con el ser humano cuando se encuentra frente a la santidad y la gloria de Dios? Ocurre un trauma en nuestras vidas que nos hace actuar y nos hace cambiar. Eso es lo que ocurre cuando nos enfrentamos, cuando estamos de frente a la gloria y a la santidad de Dios. Ocurre un evento traumático en nuestras vidas que nos hace cambiar. Y quizás se hará la pregunta, pero ¿cómo un evento traumático? Esto lo vamos a ver a través del profeta Isaías, cómo el profeta Isaías se encontró con la presencia de Dios y tuvo un trauma que lo hizo cambiar. ¿Y qué significa la palabra trauma? Vamos a definir esa palabra para poder entender lo que vamos a estar estudiando en esta mañana. La palabra trauma significa que es un choque o una impresión emocional muy intensa, causada por algún hecho o acontecimiento que eso produce en nuestro subconsciente una huella duradera que no puede o tarda en superar. O sea, esto quiere decir que cuando una persona tiene un trauma, significa que es un choque emocional que causa en su vida algo que no puede olvidar fácilmente. Y esto es lo que vamos a ver a través del profeta Isaías en esta mañana. Cuando nosotros analizamos este relato del profeta Isaías, cuando llega al templo, acuérdese que el rey Usías había muerto, como lo vimos en el capítulo 6, en el versículo 1.
el rey Usías había muerto e Isaías pues iba al templo quizás a buscar un refugio, a buscar un consuelo, pero él no se esperaba que cuando entrara al templo iba a ver la gloria de Dios. Y entonces ese encuentro que tuvo Isaías con la santidad de Dios, sabemos que y vemos y muchos reconocen que eso fue una experiencia traumática que él tuvo. El profeta Isaías, cuando entró al templo y ve esta visión y ve a Dios y ve a los ángeles, él tuvo un choque emocional y una impresión que causó que él cambiara. Esa impresión que vio, ese choque que él tuvo al ver al Señor, hizo que él cambiara. No tan solamente eso, sino que al ver la santidad de Dios en ese momento, hizo que él viera en sí mismo su impureza y su pecado. Mire lo que el versículo 5 del capítulo 6 de Isaías nos dice. Dice, entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. O sea que cuando Isaías ve a Dios, él mismo, la santidad de Dios es tan y tan grande que él vio en sí su impureza y él vio en sí su pecado, que dijo, ay de mí. O sea, él gritó, él exclamó, ay de mí, que soy de labios inmundos y que vivo entre personas con labios inmundos. Y eso fue una experiencia que tuvo el profeta Isaías. Desde ese día, desde ese encuentro que Isaías tuvo con Dios, desde ese día que Isaías vio la santidad y la gloria de Dios, Isaías ya no fue el mismo. Hubo un cambio en Isaías. Isaías tuvo un trauma. Y cuando tuvo ese trauma, él ya no volvió a ser el mismo. Hubo un cambio total en su vida. Y cuando yo estaba estudiando esta lección de hoy, me venía a la mente cuando yo estaba en la universidad estudiando física. Cuando estaba en la universidad, ahí entré al programa de astronomía y mientras estaba en ese programa, nosotros trabajábamos en conjunto en un internado con NASA. Y las cosas que nosotros hacíamos era que nosotros tomábamos fotos a las estrellas y estudiábamos las estrellas, y esa era nuestra investigación, especialmente lo que se conoce como las estrellas binarias. Y como vemos en esta foto, vemos un telescopio. Ese era el telescopio que nosotros utilizábamos para hacer nuestros estudios, para tomarle fotos a las estrellas. Ese telescopio está localizado en Flagstaff, Arizona, en el observatorio Lowell. Y nosotros íbamos ahí y ahí tomamos las fotos, ¿verdad?, de las estrellas. En esta otra foto ahí pueden verme a mí que estaba cubriendo, ¿verdad?, el lente del telescopio. Ya estábamos terminando de trabajar en ese día. Y en esta otra foto, ahí le estábamos echando nitrógeno líquido a la cámara del telescopio porque la cámara se calentaba tanto que había que echarle nitrógeno líquido para poderla enfriar y así nosotros poder tomar las fotos. Entonces, en esta última foto, eso no es la luna. Cada vez que yo enseño esa foto, las personas piensan que es la luna, pero no, eso no es la luna, ese es el sol. Así es como el sol se ve realmente. Para nosotros poder ver el sol de esa forma, tenemos que ponerle unos filtros al telescopio. Y al ponerle esos filtros al telescopio, protege el lente y filtra todos los demás rayos que no necesitamos, todas las luces que entran, a los diferentes tipos de luces que entran, y nos deja entonces poder ver cómo es el sol realmente. Si no ponemos estos filtros, esto causaría un trauma en nuestros ojos y dañaría nuestra retina,
quedándonos así ciegos de por vida. Y así es como se ve el sol como está en esa foto. Ahora, ¿alguna vez usted ha tratado de mirar al sol directamente sin utilizar ninguna gafa o algo que proteja sus ojos? ¿Verdad que es bien difícil poder quedarse fijamente mirando al sol? ¿Por qué? Porque es tan brillante que lo que hace es que si nos mantenemos mirando al sol por mucho tiempo, nos va a causar un trauma en nuestros ojos. Lo que va a hacer es que va a causar un daño en nuestra retina. Y obviamente, si eso ocurre, ya no vamos a ser los mismos. ¿Por qué? Porque puede ser que nos quedemos ciegos o quizás que no podamos ver bien. Y así mismo como ocurre con el sol, así mismo ocurre con la gloria y la santidad de Dios. Hermanos, nosotros no podemos ver con este cuerpo humano y con este cuerpo caído, no podemos ver el rostro de Dios. Nosotros necesitamos que ocurra en nuestros cuerpos una transformación para nosotros poder estar delante de la santidad y la gloria de Dios. Es como dice en Éxodo capítulo 33, el versículo 20, dice, cuando Moisés le estaba hablando y le estaba pidiendo a Dios que lo dejara ver, Dios le dice, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. O sea que no podemos ver a Dios con este cuerpo. Por eso cuando nosotros seamos transformados, cuando Cristo venga o si nosotros morimos y vamos al cielo, nuestros cuerpos serán transformados para nosotros poder ver, ¿verdad? La gloria de Dios. Porque si no, si nosotros vemos la gloria de Dios con este cuerpo, ciertamente vamos a morir. Y en ese tiempo que yo trabajé, ¿verdad?, en la universidad con astronomía, pude ver y entender realmente lo que el salmista dice en el Salmo 19, el versículo 1, cuando él dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Cuando nosotros estudiamos estos soles y estas estrellas, es tan maravilloso, eso es tan brillante, que realmente cuando yo iba y le tomaba fotos a esas estrellas, yo me ponía a pensar en su palabra, de que realmente estos pequeños soles, estas pequeñas estrellas, realmente están contando literalmente la gloria de Dios. Porque es tan difícil mirar el sol. No se puede mirar el sol así sin tener algo que nos cubra. Es bien caliente, bien radiante. Su luz brilla y es algo maravilloso cuando vemos el sol. Así que los cielos cuentan la gloria de Dios. Es una experiencia traumante cuando nos encontramos de frente a la gloria y santidad de Dios. Es por esta razón que debemos buscar tener una experiencia traumática con el Señor, una experiencia que marque nuestras vidas, es una experiencia que marcará nuestras vidas para siempre. Es por eso que Isaías, el profeta, gritó cuando vio a Dios y exclamó, ¡ay de mí, que soy muerto! Soy pecador, estoy muerto. Y algo interesante es que estas son las reacciones que no solamente el profeta Isaías tiene. Cuando nosotros vemos a través de toda la Biblia, de todos los libros de la Biblia, vemos que cada persona, que cada profeta que tuvo un encuentro, que vio la gloria y la santidad de Dios, tuvo una experiencia traumática, tuvo una experiencia que los marcó y cambió su vida. Uno de los personajes, como ya lo vimos, es Moisés. En el Éxodo capítulo 3, los versículos de 2 al 6, vemos que Moisés, al ver a Dios, se cubre su rostro también. Eso es una de las reacciones que vemos en estos personajes. Dice, cuando Dios se le apareció a Moisés en la zarza ardiendo y lo llamó, Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. También en el capítulo 33 vemos cómo Dios mismo
le tiene que cubrir el rostro a Moisés, porque si no, Moisés iba a morir. También otro de los personajes que encontramos en la Biblia es a Josué. En Josué capítulo 5, el versículo 14, dice que cuando Josué vio a Dios, él puso su rostro sobre tierra y lo adoró. O sea, estas son las reacciones que estamos viendo en las personas que han tenido y se han enfrentado, han estado frente a la santidad y a la gloria de Dios. También vemos a Daniel. En Daniel capítulo 7, versículos 15, vemos que Daniel, al ver el trono de Dios, dice que se turbó. En el versículo 15 del capítulo 7 dice, se me turbó el espíritu a mí. Después dice, sí, a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. O sea, estamos viendo el patrón que ocurre cuando las personas se encuentran frente a la santidad y a la gloria de Dios. Unos se cubren el rostro, otros se tiran al suelo, otros se turban, no saben se desorientan, no saben lo que está ocurriendo cuando se encuentran frente a la presencia de Dios. También esto lo vemos en Ezequiel. Ezequiel tuvo también una experiencia similar. Mire lo que en Ezequiel, el capítulo 1, los versículos del 26 al 28, mire lo que dice. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Estamos viendo el patrón de cómo la gente ha estado reaccionando frente a la gloria de Dios. También encontramos a Pablo. Pablo tuvo un encuentro con Dios, y eso está en Hechos capítulo 9, los versículos del 3 en adelante. Dice, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Mire la reacción de Pablo. Qué interesante, porque Pablo era una de las personas de fuerte carácter. Pero mire la reacción delante de la gloria y la santidad de Dios. Dice en el versículo 6, él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió, sino que Pablo quedó ciego y sin querer comer ni beber por 3 días. Mire cómo Pablo reaccionó ante la santidad y la gloria y la majestad del Todopoderoso. O sea, él ve a Jesús en medio del camino, se cae al piso. Cuando se cae al piso, él ve esta luz grandiosa. Cuando termina de hablar, se levanta, él abre sus ojos, trata de ver y no puede ver. Se quedó ciego por 3 días. Y el choque, el trauma que él tuvo, esta experiencia que él tuvo, hizo que no comiera, no le dio hambre por 3 días. ¡Wow! Estas son las reacciones, esto es lo que ocurre con nosotros, esto es lo que ocurre con el ser humano cuando nos enfrentamos, cuando estamos frente a la presencia y a la gloria y a la santidad de Dios. También lo vemos en Juan el apóstol, que estuvo con Cristo por espacio de 3 años y medio y que estaba acostumbrado a recostarse en el pecho de Jesús. Y mire lo que él dice cuando vio al Cristo glorioso en Apocalipsis capítulo 1, el versículo 12 en adelante. Dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro,
Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza, como acabamos de hablar, ¿verdad? Del sol. Y en el versículo 17 dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Wow, la reacción de Juan fue que cayó como muerto frente a los pies de Dios. Esta experiencia de Juan fue muy parecida a la de Isaías. Cuando comparamos la de Juan con la de Isaías, fue muy similar. De hecho, a quien vio Isaías en su experiencia fue a Cristo. Esto lo vemos en Juan capítulo 12, los versículos del 40 al 41. Juan cita a Isaías en el verso 40 y dice, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se convierta y yo los sane. Y en el verso 41 dice que Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él, es decir, de Jesús. Y esto es lo que ocurrió, ¿verdad? Una experiencia similar entre Isaías y Juan. Hermanos, cuando una persona, cuando un ser humano se encuentra frente a la santidad y la gloria de Dios, ocurre una experiencia traumática en nuestras vidas. Por eso, hermanos, tenemos que mirar con sospechas las experiencias de algunas personas que dicen que han visto a Dios, que dicen que han estado frente a frente con Dios. De hecho, han habido personas que me han dicho a mí que ellos hablan y se toman café sentados en el sofá de su casa con Dios. Mira, hermano, estas personas lo dicen como si esto fuera algo común, como si esto fuera algo cotidiano, como si fuera algo poco impactante, como que no le causa ninguna impresión que los traume, con una impresión que los haga cambiar. Y lo peor de todo esto es que este tipo de personas, a veces cuando han venido donde mí, yo digo, wow, hablan con Dios, están todo el tiempo, han visto a Dios, caminan con el Señor de lado a lado, lo han visto frente a frente, pero sus vidas siguen iguales. No hay un cambio hacia la santidad. Hermano, con esto yo no estoy diciendo que Dios no pueda presentarse o revelarse de alguna manera especial a alguna persona. No. Lo que yo estoy queriendo decir es que este tipo de experiencia, que cuando nosotros nos enfrentamos a la santidad y a la gloria de Dios, este tipo de experiencia tiene que producir un alto grado de conmoción y de sobrecogimiento que produzca un trauma a la persona que está experimentando y esté viendo la presencia de Dios. Es que tiene que haber un momento traumático en nuestras vidas. Y cuando eso ocurre, cuando nosotros estamos viendo la gloria de Dios, nuestras vidas ya no van a ser las mismas, así como fue la vida de Isaías y como fue la vida de todas estas personas de la Biblia y estos profetas de la Biblia. Y eso es lo que queremos decir en esta mañana. Eso es lo que ocurre con las personas que tienen un encuentro con Dios. Y la pregunta que yo quiero que nos hagamos en esta mañana es, ¿realmente entendemos la grandeza de la santidad de Dios? ¿Entendemos lo grande que es la santidad de Dios? ¿Entendemos realmente lo que consiste, lo que significa de que Dios es 3
veces santo, porque acabamos de estudiar varios domingos atrás de que Dios es santo, santo, santo. ¿Entendemos esto? ¿Podemos comprender realmente lo que significa la santidad de Dios? Ahora bien, vamos a ver y enfocarnos cómo es la reacción del profeta Isaías al enfrentarse a la santidad de Dios. Esta experiencia de Isaías se da en el contexto de su llamamiento. El llamamiento del profeta se dio mediante una experiencia que pasó por un proceso y ahora vamos a estudiarlo en detalle. Número 1, la reacción que tuvo el profeta Isaías fue una reacción de asombro y temor. Asombro, ¿por qué? Porque la visión que él tuvo fue tan impactante que le causó asombro y espanto a Isaías. Como dice en el versículo 1 del capítulo 6, dice: en el año que murió el rey Isaías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. En el versículo 2 dice: porque por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. En el versículo 3 dice: y el uno al otro daba voces diciendo: santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto. Y ahí vemos la segunda reacción, el temor. Tuvo asombro y tuvo temor. También otras de las reacciones de Isaías es que tuvo un sentimiento de culpabilidad y arrepentimiento. Porque él dice: porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Eso está en el versículo 5, como acabamos de leer del capítulo 6. Y tercero, él experimentó la gracia divina. Dice en el versículo 6: y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. El carbón encendido era del altar del sacrificio. Esto es tipo o símbolo del sacrificio de Jesucristo. Con este carbón encendido se le quita la culpa y se limpió el pecado del profeta Isaías. Es decir, con la sangre derramada por el sacrificio de Cristo le fue limpiado el pecado, y con la justificación por los méritos de Jesucristo fue quitada la culpa. Esto es el acto de gracia de Dios para el pecador. Esto es lo que ocurre en nuestras vidas cuando nosotros nos arrepentimos delante del Señor, cuando confesamos con nuestros labios nuestros pecados y cuando confesamos que Jesucristo es el Señor de nuestras vidas. Eso es lo que ocurre en cada uno de nosotros. Esta gracia divina la experimentó el profeta Isaías. Es interesante considerar que Isaías, al reconocer su condición pecaminosa ante la luz de la santidad de Dios, no le pidió a Dios que lo perdonara, sino que bastó reconocer su pecado, sino que él mismo reconoció su pecado que Dios ordenó. Con eso bastó para que Dios ordenara al serafín que pasara ese carbón encendido por sus labios y recibió perdón. Número 4, ¿cuál fue la reacción? ¿Cómo fue otra de las reacciones de Isaías? Es que Isaías reaccionó con agradecimiento. En el versículo 8 dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí y envíame a mí. O sea, el profeta Isaías humildemente, en agradecimiento, solicitó a Dios que por favor lo enviara a él a hacer esa misión. ¿Y cuál es la responsabilidad del hombre ante la santidad de Dios? Bueno, eso lo vamos a estar viendo la semana que viene, así que sintonícenos el domingo que viene para continuar con esta serie de estudios. Así que oremos en esta mañana.
Señor, te damos gracias por este día, gracias por tu amor, gracias por tu bendición, gracias por permitirnos estar aquí una vez más para estudiar tu palabra, Señor. Señor, te pedimos que nos ayudes, Señor, a poder tener un encuentro contigo, Señor, un encuentro que marque nuestras vidas, Señor, de tal forma, Señor, que cambiemos, que dejemos de ser como éramos antes y que seamos, Señor, como tú quieres que nosotros seamos, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hasta aquí la lección, hermanos. Que el Señor les bendiga. Who am I that the highest King would welcome me? I was lost, but He brought me in. Oh, His love for me. Oh, His love for me. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. Libre soy, Él me rescató, su gracia en mí. Aun siendo yo pecador,